uno de los procesos más importantes que se da en el siglo XX. Ustedes recuerdan que nuestro programa transita sobre todo de la segunda mitad del siglo XX en adelante, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, vamos a ir estudiando los distintos procesos que se irán dando. Tenemos un mapita de África, en donde vemos las divisiones políticas, es decir, las divisiones de los estados, de los países que están allí, como primer mapa, y luego tenemos el mismo mapa con otra referencia de color para que ustedes vayan viendo. Vamos a arrancar por este mapa, ¿está? Este mapa que está en pantalla nos está señalando algo muy particular que estaba pasando en el continente africano, pero no solo en el continente africano. Algo que se extiende durante el siglo XIX y hace que unos países, algunas potencias, fundamentalmente europeas, tengan presencia en el continente africano. ¿De qué proceso estamos hablando? Si vemos este mapa, ¿no? Fíjense, con azul en el mapita está, es muy claro, ¿no? Se señala con este azul que estoy indicando con el cursor los territorios pertenecientes a Francia. Bueno, alguien puso en el chat, vamos a ver. Buen día, Valentina, buen día. Bienvenida. Eh, Recién habíamos comenzado y habíamos comenzado con este mapita, porque nos interesa comenzar a trabajar uno de los procesos más importantes del siglo XX, fundamentalmente que lo vamos a ver, ese proceso en África y en Asia, ¿sí? También en Oceanía, pero sobre todo en África y en Asia. Bien, cuando observamos este mapa en pantalla, ahí vemos claramente distintos colores. Vamos a ir explicando qué son estos colores y por qué están allí. Lo que está en el azul que estoy señalando son los territorios del continente africano, ¿sí? Que habían sido ocupados, dominados por los franceses. Entonces ahí estamos hablando de colonias extraterritoriales a Francia que estaban ubicadas en África. Ahí estamos hablando de las colonias francesas. Luego, si nosotros vemos eh, otras referencias que tiene el mapita, por ejemplo, lo que está en verde, ahí vemos colonias españolas, ¿no? Poquitas colonias españolas. ¿Sí? Eh, Luego, si vemos este color rosadito, vemos una gran colonia, ahí refiere a las colonias de el rey de Bélgica, ¿no? Colonias de Bélgica, ¿verdad? Por acá. Y luego vemos este otro color que casi atraviesa, ¿sí? De norte a sur el continente africano. Ahí nos estamos refiriendo a las colonias inglesas. También en este color amarillito, ¿sí? Vamos a encontrar colonias italianas. Entonces, si estamos hablando de colonias y países y potencias europeas que tienen presencia y dominio en el continente africano, ahí estamos hablando del proceso de colonización. Sobre todo este proceso de colonización refiere al siglo XIX, ¿no? Con esa gran expansión de las potencias europeas en busca de recursos, en busca de territorios, también motivados por la curiosidad de ese continente desconocido que era África. Pero eso no solo pasó en África, sino que también pasó en Asia. Y ahí en Asia, que es lo que estamos viendo el mapita, en pantalla, vamos a tener también todo esto que está bajo el color, que ustedes ven como rosadito, ¿no?
todo esto, que posteriormente será India, Pakistán y Birmania, todo esto son territorios bajo el dominio de la corona británica, ¿verdad? También acá en Medio Oriente, ¿sí? Donde actualmente está Jordania e Israel, también todo esto va a quedar bajo dominio británico posterior a la Primera Guerra Mundial. ¿Tá? Luego vamos a tener colonias francesas acá en esta península, que dice Laos. Acá en esta península está Vietnam, Laos y Camboya. También presencia norteamericana en Filipinas, ¿sí? Y presencia japonesa en la conquista, como mencionamos cuando estudiamos el tema de Corea, presencia japonesa en la península de Corea. Por otro lado, los que serían los Países Bajos, que generalmente uno conoce de manera errónea a los Países Bajos como Holanda, en realidad es el nombre oficial y hasta el día de hoy es Países Bajos, ¿no? En toda esta zona de islas, justamente acá está Indonesia como la principal, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener, de acuerdo a estos colores, tanto en África como en Asia, el dominio de potencias europeas sobre territorios que no están en Europa, que son extraterritoriales. Ese proceso de expansión y toma de territorios y de los recursos de esos territorios los vamos a ver justamente, sobre todo a lo largo del siglo XIX, a partir fundamentalmente de 1870 en adelante. Si nosotros hacemos como eh, una línea de tiempo, podemos ver que la expansión imperialista se da ahí, ¿no? 1870 en adelante, justamente de ahí el título que le ponemos a ese periodo, ¿no? La expansión imperialista de los imperios europeos y de los Estados Unidos también por zonas que estaban por fuera de su territorio. Ese tipo de expansión va a tener como consecuencia el dominio de unos sobre otros, ¿m? El dominio del territorio, la sumisión del territorio y de las personas que allí viven, que allí habitan, y la extracción de los recursos naturales y de mano de obra barata. ¿Tá? Eso es como el principal objetivo que motiva esa expansión imperialista. Pero si seguimos avanzando a lo largo del siglo XX, llegamos luego a 1914 con una Primera Guerra Mundial, un primer enfrentamiento entre potencias europeas, del cual también va a intervenir Estados Unidos, en algún momento. Luego viene un periodo de relativa paz, donde suceden crisis económicas, donde se exacerban los ánimos y las ideas de revanchismo contra aquellas potencias que habían ganado la guerra. Bueno, ahí tenemos el surgimiento del nazismo, antes del fascismo y otra Segunda Guerra, eh, en la cual también se meten las potencias europeas, como nosotros ya lo hemos estudiado, ¿no? A partir de ahí, luego de esa Segunda Guerra Mundial, vamos a entrar en aquel periodo que nosotros habíamos estudiado y estábamos estudiando, que corta el siglo XX, que es el periodo de la Guerra Fría, ¿no? Ese gran tema que corta el siglo XX, que estaba marcado por el enfrentamiento, sobre todo entre el comunismo y el capitalismo, y las zonas de influencia entre un bloque y otro, y los enfrentamientos, ¿no? A veces enfrentamientos armados, eh, otras veces enfrentamientos diplomáticos, ¿sí? Eh, y en el medio de todo eso, el antiguo poder que tenían las potencias europeas sobre los territorios que habían sido dominados por ellas va desapareciendo. Es decir, se van debilitando las potencias europeas, por lo tanto, el control y el dominio sobre estos territorios no va a ser tan efectivo como antes. A raíz de eso, de esa debilidad de las potencias europeas, más otros factores que vamos a ir viendo, es que se va a comenzar con un proceso
que va a caracterizar el siglo XX, todo esto va a ser paralelo al tema central del siglo XX, que es la Guerra Fría, ¿no? Este proceso va a ser el proceso de descolonización. Es decir, si colonizar es tomar posesión de un territorio, dominar el territorio, dominar a la población, extraer los recursos naturales por parte de una metrópoli, ¿sí? Quien busca también conseguir allí mano de obra barata, descolonizar es lo opuesto. Descolonizar es un concepto que implica dejar de ser colonia y lograr una vida independiente. Entonces allí, como parte de ese proceso de descolonización, van a surgir muchísimos estados, nuevos estados. En África, como estamos viendo ahí en el mapa, vemos las fechas que están en cada una de las delimitaciones geográficas, indican el momento de la independencia lograda por esas antiguas colonias africanas. A veces el método va a ser pacífico, a veces el método va a ser violento, a veces va a ser consensuado y negociado con la antigua metrópoli, ¿tá? Pero en otras ocasiones no. Entonces, todo ese proceso, todo ese revuelto se va a dar en aquellas antiguas colonias, tanto de África como de Asia. Entonces, para ir más o menos concretando algunos de los conceptos que hemos hablado. La descolonización tiene que ver con la independencia de los países asiáticos y tiene que ver con la independencia de los países africanos. La podemos definir como un proceso, como hemos dicho, un proceso histórico, por el cual las colonias de Asia, que estamos viendo en pantalla, y de África, que eran dependientes en su momento de los países europeos, alcanzan la independencia, pero sobre todo la independencia política, luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué hacemos este énfasis de independencia política? Porque tiene que ver con una independencia territorial, este, como nuevos estados que van a aparecer en el mundo, ¿verdad? Pero hay quien dice que esa independencia política eh, es de alguna manera ficticia, porque los lazos que unían a estos territorios con sus dominadores, con las metrópolis, siguen estando allí, ¿tá? Pero si bien no desde el punto de vista político, sí desde el punto de vista económico. ¿Qué supone esto de la descolonización? Bueno, la liquidación justamente de los imperios coloniales europeos que se habían formado sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX en adelante. Y va a significar la lucha justamente de los pueblos asiáticos y africanos contra el opresor extranjero, contra el dominador. Y acá vamos a introducir otro término fundamental que es el de neocolonialismo. Ya definimos el concepto de descolonización. Bueno, vamos a pasar a otro concepto importante para poder problematizar justamente este proceso, que es el de neocolonialismo. A ver, ¿los escucho o los leo? ¿Qué piensan ustedes que significa este concepto? Neo es un prefijo que significa nuevo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Neolítico, piedra nueva. Paleolítico, piedra antigua. Lo tomo como referencia. Entonces, neocolonialismo, ¿qué significará? Sigamos entonces. Dijimos que neo es nuevo. Y bueno, y colonialismo refiere justamente a la colonización. Entonces, neocolonialismo refiere a una nueva forma de colonización. Este término lo que hace es problematizar el concepto de descolonización. Hay autores justamente que sostienen que la descolonización genera una nueva forma de colonización o neocolonialismo. Refiere justamente a los países que han obtenido la independencia política, pero que se mantienen aún bajo la dependencia económica.
¿Por qué? Porque aquellas estructuras que estaban vinculadas al dominio colonialista a nivel económico se siguen manteniendo. Entonces es una independencia de derecho, porque se forman nuevos estados, pero no es una independencia real en el cual los nuevos países tengan justamente el control absoluto de sus recursos y de sus economías. Esta nueva forma de dominio o neocolonialismo puede ser ejercida por el mismo país que tenía el dominio colonial, por una nueva potencia que va a sustituir al anterior y que se inmiscuya ahí en esos territorios, o por los monopolios internacionales, es decir, aquellas grandes organizaciones multinacionales detrás de la cual se encuentra el antiguo país colonizador, detrás de la cual se encuentra el antiguo dominador. Pero vamos a analizar el contexto histórico que nos va a explicar por qué surgen todos estos nuevos países a la vida independiente, tanto en el continente asiático como en el continente africano. Y hay allí claramente algunos factores, ¿sí?, que favorecen en este proceso, que inciden en la descolonización, que también hagamos la aclaración. Algunos países obtienen su independencia y liberan sus cadenas del dominador extranjero por medios pacíficos, otros por medios violentos y otros por acuerdos, ¿sí?, y una negociación con su antiguo dominador. ¿Tá? Entonces hay como tres vías por las cuales nacen a la vida independiente estos nuevos países que existen hoy tanto en el continente africano como en Asia. Bueno, un primer factor a mencionar y a tener en cuenta va a estar vinculado a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tá? ¿Qué pasa allí? Como mencionamos anteriormente, las potencias europeas quedan debilitadas, ya el poder y el dominio de esas potencias no era tal, no era el previo a la Segunda Guerra Mundial, sino que luego de la Segunda Guerra Mundial quedaron maltrechas. Ustedes recordarán que incluso Estados Unidos aplicó un plan de ayuda económica para aquellas antiguas potencias europeas, aquel famoso plan Marshall que vimos hace unas cuantas clases atrás. Se va a dar también la modificación de las relaciones entre las metrópolis y las colonias, ¿no? Eh, Se va a determinar una nueva situación, nuevos vínculos de intercambio entre metrópolis y colonia. Metrópolis se entiende por ciudad madre, ¿verdad? Algo importante, ustedes recordarán que posterior a la Segunda Guerra Mundial se va a formar la Organización de las Naciones Unidas en el año 45 y luego más adelante, 3 años más tarde, va a surgir la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, eh, todo eso que surge a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial tiene como objetivo el mantenimiento de la paz, la tranquilidad y el orden en el mundo para justamente evitarle a las futuras generaciones el flagelo de la guerra. Eh, Ahí justamente vamos a tener determinadas actitudes internacionales vinculadas con estos, ¿no? Con, con la fundación, creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que iban a promover la igualdad, justamente, eso está tanto en la Carta de las Naciones Unidas como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, igualdad y soberanía de los pueblos. También se va a plantear sobre la mesa la idea de la autodeterminación, con lo cual se cree y muchos piensan que es necesaria esa igualdad, esa soberanía y esa autodeterminación en las colonias. ¿Tá? Entonces, eh, la ONU, como Nobel organización
de ese siglo XX, de esa segunda mitad del siglo XX, va a llevar adelante una política también, por lo menos en los documentos, en las actas y en las resoluciones que adopte, va a llevar adelante una política descolonizadora, en el marco siempre del respeto de los derechos humanos. Es decir, la ONU iba en contra del dominio de los territorios extraterritoriales por parte de las potencias europeas. Entonces, allí va a haber un movimiento internacional importante, ¿está? Como factor previo a analizar de estos procesos de independencia que se van a dar en África, en Asia, y en general ubicamos dentro de lo que llamamos el proceso de descolonización. Por su parte, también los pueblos procedentes de África, procedentes de Asia, que estaban siendo colonizados, van a tomar conciencia de su situación. ¿Eh? No es que un día se levantan y dicen, ay, estoy siendo colonizado, no. Va a haber un grupo de aquellas antiguas colonias, de esas colonias, un grupo de personas que se va a ir formando, se va a ir educando, ¿tá? Y entonces va a tener contacto con aquellas ideas que están circulando por Europa, ¿no? La idea de la soberanía, la idea de autodeterminación, la idea de libertad, la idea de liberalismo, ¿tá? Entonces, todas esas ideas van a ir germinando para que se dé esa conciencia de, en los pueblos que están siendo dominados, ¿no? Esa conciencia de que están siendo dominados, de que están siendo explotados y que es necesario, en cierta forma, para este, que la vida de las personas de allí mejore, que adquieran la independencia, no solo política, sino también la independencia en la utilización de sus recursos, ¿no? Que es lo más importante. Porque siempre que observamos estos fenómenos, hay como algunos elementos en común. Cuando un país domina a otro, cuando un país conquista a otro, cuando un país invade a otro, es porque le interesan los recursos. Siempre, siempre son los recursos que pueden utilizarlos, ¿sí? Para su beneficio. También como un punto importante de este proceso, como factor previo de la descolonización, se van a dar determinadas transformaciones en las sociedades africanas y asiáticas. Por un lado, va a madurar ese sentimiento de pertenencia, ¿no? De, de las personas a un territorio. Nosotros somos esto, no somos lo otro. Pertenecemos a este lugar, tenemos una tradición, tenemos una cultura, tenemos un idioma, ¿eh? Tenemos sentimientos que nos hermanan y que nos unen, ¿sí? De esa, por ahí va esa transformación. Y donde surge esto que se llama sentimiento nacionalista, de pertenencia a un lugar y ver los elementos que me unen con ese lugar, con ese territorio. A la vez que veo los elementos que me unen con un lugar, con un territorio, me diferencio de aquellos que no me son propios, ¿verdad? Dijimos que también se va a dar como elemento previo, bueno, la difusión de ideas y valores que estaban circulando por Europa, ¿no? La idea de liberalismo, la idea de democracia, la idea de libertad, la idea de soberanía y también la de autodeterminación de los pueblos. ¿Qué quiere decir esto de autodeterminación? Que los pueblos son los únicos dueños de su destino, no los ajenos, no los dominadores, no aquellos que están en la metrópoli. ¿Tá? También mencionamos anteriormente que algunas minorías educadas van a encabezar estos movimientos. Primero, a través de, bueno, de la propaganda en contra del colonialismo, luego se van a organizar de mejor manera, incluso en partidos políticos que van a- a actuar a favor de las independencias, ¿no? Esas minorías educadas van a, educadas porque han sido formadas, ¿sí? Han sido formadas por Europa.
han sido formadas muchas de ellas en Europa. Entonces vienen, regresan a sus territorios con todas estas ideas que mencionamos anteriormente, ¿no? Entonces esas minorías educadas, esas élites, ¿no? Esas élites como grupo pequeño, o sea, como minoría, van a ser quienes dirijan estos movimientos anticolonialistas, ¿no? Entonces se va a dar como una unión, una conjunción entre esas élites cultas, entre esas minorías cultas, con las masas populares, ¿sí? Con las masas populares que son la gran cantidad de la población, ¿tá? Entonces vamos a tener por ahí el surgimiento de dos clases sociales antagónicas en el sentido que son distintas, ¿tá? Por un lado, una minoría, una burguesía colonial, que va a ser educada, que va a dirigir estos procesos, ¿tá? Y por otro lado, también las clases populares, ¿no? Las masas populares, ¿sí? La burguesía colonial y las clases medias y las masas populares por otro lado. Dijimos hoy que dominar un territorio, dominar un país tiene un objetivo siempre, ¿no? Controlar, sobre todo, los recursos y lo que allí puede encontrar. No solo los recursos minerales, no solo las materias primas, sino que también la mano de obra barata, ¿sí? La mano de obra barata pasa a ser un recurso. Eso era lo que utilizaban las potencias europeas, sobre todo. También, bueno, a nivel cultural, a nivel ideológico, bueno, se van a incorporar los sistemas ideológicos occidentales, ¿no? Como mencionamos anteriormente. Entonces, por ahí van a circular, además de la idea de que autodeterminación, soberanía, libertad, democracia, liberalismo, pero también va a hacer mella la idea de socialismo. Todo esto, recuerden que siempre seguimos como un proceso paralelo a la Guerra Fría, ¿no? Entonces, por ahí se va a meter también eh, la teoría socialista, por ahí se va a meter el marxismo, por ahí se van a meter todas aquellas ideas que tenían como objetivo el logro de una sociedad comunista. Esas ideas van a ingresar también a estos continentes. Lo que no quiere decir esto que no existieran o que no se formaran o en un proceso de renovación algunos valores propios, ¿no? Valores propios de estas sociedades que están tomando conciencia de su dominio. Ahí vamos a tener algunos conceptos como el de las sociedades asiáticas, ¿no? Ahí se va a hablar de la idea de asiatismo o de las sociedades negras, del África negra, entonces ahí se va a hablar de la negritud, o si lo trasladamos a lo religioso, también se va a comenzar a hablar del islamismo como parte de, de estos procesos, como factores previos de la descolonización. A nivel internacional, también se ocurren cosas, ¿tá? Hay fuerzas internacionales que actúan como movilizadoras de este proceso, ¿tá? Se va a formar una liga contra el imperialismo, donde hay intelectuales, políticos, ¿sí? Eh, grupos formados, ¿sí? Reclaman a voz viva justamente la necesidad de independencia de las colonias. Pero también a nivel internacional vamos a tener algo muy curioso. Estados Unidos va a marcar su postura muy fuerte contra el colonialismo. También lo va a hacer la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque el socialismo marxista condena justamente desde la teoría al imperialismo y lo que conlleva el imperialismo, que es la explotación de otros, de territorios y de personas, ¿no? Condena la explotación colonial. Justamente desde
la teoría marxista, se entiende, marxista-leninista, se entiende eh, al colonialismo como una forma de explotación capitalista, ¿tá? Entonces, ni Estados Unidos, una de las grandes superpotencias de este siglo XX, ni la URSS, la otra gran superpotencia, están a favor de que el dominio de estos territorios siga tal cual está. Entonces, es importante ver esas dos posturas, ¿no? La URSS y los Estados Unidos, que asumen una postura a favor de la independencia de las antiguas colonias. Y se va a dar algo muy interesante allá por el año 1955 en Bandung. Acá está Bandung, acá está Indonesia. Y ahí se va a dar una conferencia en la cual van a participar líderes de estos nacientes estados africanos y asiáticos, sobre todo. Y va a ser como un precedente importante de este proceso, ¿no? Va a ser un punto clave, va a ser un hito, ¿sí? Que va a dejar, bueno, reflexiones, y sobre todo caminos para transitar para los países que seguían en esa lucha por la descolonización, es decir, por liberarse del dominio del extranjero. ¿Tá? Dijimos que también la ONU va a jugar su papel importante, se compromete con la descolonización y se compromete con la política descolonizadora, sobre todo a partir de sus resoluciones. ¿Tá? En 1960 hace una declaración de independencia para los países y pueblos coloniales, ¿no? Entonces ya hay resoluciones que emergen de las Naciones Unidas en contra. Entonces, en contra, perdón, de la colonización, ¿no? Y a favor de la descolonización. Entonces tenemos, vamos a resumir así, en contra de la colonización y a favor de la descolonización, tenemos a las dos grandes superpotencias, Estados Unidos y la URSS, a la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Que estaba tanto en su carta fundacional como luego en la Declaración de los Derechos Humanos, este, los principios contra este dominio de unos sobre otros, de un territorio o de un país soberano sobre otro territorio. Entonces, como que el escenario cambia y ya no hay una, un movimiento a favor, como sí pasó en el siglo XIX, no solo se justificaba, sino que el ser imperialista, sobre todo, segunda mitad del siglo XIX en adelante, era un mérito, era una virtud para el país que era imperialista y dominaba a través de las armas, sobre todo territorios, personas y obtenía recursos, ¿no? Eh, Eso cambia, por supuesto que es lo que cambia en este proceso. Ahora, la ONU también va a formar un comité de descolonización a partir de 1961, ¿no? Lo va a formalizar para justamente observar, mirar este proceso que se está dando ahí, en ese entonces. Y en 1972 va a aprobar una resolución que justamente dice esa resolución que el mantenimiento del colonialismo es una amenaza para la paz. Y para la paz y la seguridad internacional. Entonces, tenemos como varios actores que unen sus discursos en contra del dominio colonial. Como vemos acá en el mapa, vamos a ver primero este de acá, ¿no? Por distintas vías, los países logran su independencia, como ya lo mencionamos hoy. Algunos por vía pacífica, otros por vía armada, otro por diplomacia y negociación, ¿tá? Con el antiguo país dominador. Y en este mapa que están observando en pantalla, bueno, ahí vemos, por ejemplo, en lo que era la antigua India británica, va a tener como resultado la formación de varios estados, la India, Pakistán, luego también Birmania, ¿sí? Pakistán Oriental, que esto después se va a transformar, al inicio va a ser Pakistán
oriental, luego va a ser Bangladesh. Bueno, acá en Vietnam, Laos y Camboya, esto era Indochina, todo en esta península, van a converger dos cosas, pero sobre todo en Vietnam va a converger un proceso de descolonización contra los franceses y luego se va a meter en el contexto de la Guerra Fría con la Guerra de Vietnam. ¿Tá? Acá va a ser largo el proceso de independencia, ¿no? Porque primero se lucha contra los franceses, contra la potencia colonial y luego contra la intervención norteamericana en ese territorio en el contexto de la Guerra Fría. ¿Está? Acá en lo que es todo esto que es Indonesia, también se va a lograr en 1949 la independencia política, ¿no? Por otro lado, acá vemos también en África, en algunos países africanos, sobre todo si observan en el correr de la década del 60, fines de los 50 y los 60, es ahí que estos países van a adquirir su independencia política. ¿Está? Lo vemos acá. Entre los 50, fines de los 50 y los 60, sobre todo la gran cantidad de estos países que están en el noroeste africano. Y acá vemos un mapita un poquito más completo, ¿sí? Donde señalamos con fechas, con años, el origen de esos nuevos estados, ¿no? El resto de los países que aparecen nuevos en el continente africano obtienen la independencia política en las mismas fechas que decíamos hoy, ¿no? Entre mediados de los 50, fines de los 50, década del 60 y algunos se extienden hasta inclusive mediados de la década del 70. ¿Tá? Entonces, primera gran consecuencia, ¿no? ¿Cuál es la primera consecuencia visible que vemos acá y acá? Simplemente mirando los mapas, ¿qué es lo que observamos? Aparecen nuevos países. Entonces el mundo va a tener nuevos países. Esos nuevos países se van a formar a raíz del proceso de descolonización. ¿Está? ¿Qué resultados y qué problemas nos va a dejar esto? Bueno, por un lado, aquellos países que tenían fuertes tradiciones, ¿no? Culturales y que tenían un pasado común como nación, eh, van a lograr eh, una formación independiente más sólida, ¿está? Y más unificada en ese sentido. Aunque, y acá viene la crítica, la mayor parte de los países nuevos que se forman, ¿no? De estas naciones, van a tener una unidad ficticia, una unidad que va a ser producto de una división política, simplemente una división política administrativa que va a estar más vinculada a las divisiones políticas coloniales, y a las divisiones administrativas coloniales, que a favor digamos, que coincidiera en el mismo estado, en el mismo país, la nación con el territorio. Entonces, a veces no a veces, en muchos casos, se van a dar disputas locales entre distintas culturas, este, distintas poblaciones, tribus, distintas naciones, ¿sí? Indígenas dentro, o africanas, dentro del territorio del nuevo país. Y acá vamos a introducir un concepto clave, que ahora en un ratito lo vamos a desarrollar, que es el concepto de tercer mundo. Eh, ¿Qué es esto del tercer mundo? Hay justamente un autor que allá por la década del 50, un economista francés llamado Alfred Sauvy, que define este concepto de lo que es el tercer mundo, ¿tá? Y entiende que es un concepto pertinente para aquellos países que están generalmente
subdesarrollados que aparecieron tras la descolonización. Entonces acá metemos otro concepto, subdesarrollado. Esos países del tercer mundo, dice Alfred Sauvy, no compartían las ideas del bloque occidental, o sea, ni de Estados Unidos, ni de Europa occidental, ni de Australia, ni tampoco las del bloque comunista. ¿Tá? Eh, entonces, nacen a la vida, si bien fueron influenciados por estas ideas en el proceso de su independencia, después buscan generar una tercera vía, algo distinto al comunismo y al capitalismo, y no adherirse a ninguno de estos dos bloques de ideas dominantes en ese entonces. Eh, ¿Qué es esto del tercer mundo? Define algunos criterios esto del tercer mundo, ¿no? Países subdesarrollados, como se les ha llamado, también se les ha llamado países en vía de desarrollo, ¿no? Pero esto del tercer mundo eh, tiene que ver con las relaciones de dependencia que se mantienen, a pesar de que han logrado la independencia política, no así la independencia económica, como mencionamos hoy, ¿no? A veces quedaba como titiritero, es decir, el que maneja los hilos, el- la antigua potencia dominadora, a veces apareció una nueva potencia, o algunas organizaciones o empresas multinacionales que detrás de ella se encontraba siempre una potencia dominadora. Entonces, se otorga la independencia política, entre comillas, o se logra la independencia política, pero no así la independencia económica. Eso es, en determinada forma, lo que va a dar origen a nuevos países, pero también a las situaciones de estos nuevos países. Cuando uno mira hoy el continente africano, ve esto, ¿eh? Ve un continente inestable, continente violento, un continente en el cual hay muchos conflictos entre las distintas etnias, conflictos que, digamos, provocan atrocidades contra la vida, ¿no? Hambre, miseria. En este momento en Sudán, Sudán que está al sur de Egipto, ¿sí? Hay un estado de este tipo donde, bueno, distintos grupos han arrasado con la población, lisa y llanamente asesinado, grupos rebeldes. Egipto está hace tiempo en estado de alerta porque tiene frontera con Sudán. Está atento para que la gente de Sudán no pase a Egipto. En algún momento ha sucedido que han pasado las fronteras con Egipto y han incluso secuestrado autobuses con turistas, ¿no? Pero esta foto, eh, que tiene muchos años ya, ¿no? Describe el estado actual del continente africano, que es, no sé si es el más rico, pero sí es uno de los continentes más ricos del planeta en todo, a nivel de la minería fundamentalmente, que es expoliada hasta el día de hoy a través de empresas, ¿sí? A través de multinacionales. Bueno, sigamos con el proceso de descolonización, ¿está? Eh, Habíamos dicho que acá podemos ubicar el concepto de tercer mundo, ¿no? Países subdesarrollados, que mantienen la relación de dependencia económica con, con otros países, ¿no? Generalmente con aquellas potencias que habían sido las metrópolis o los dominadores de esos nuevos estados. En el marco de todo este proceso se va a dar en el año 1955, en el mes de abril, una conferencia de Bandung. Bueno, esto no es una foto de la conferencia de Bandung, pero hay uno de los líderes, que es el que está a la izquierda, con el sombrerito, con el gorrito ese, al lado de Gandhi, el que está con el de lentes y torso descubierto es Gandhi, uno de los líderes más importantes de la India.
promotor de eh, una independencia pacífica, ¿no? Un movimiento pacifista, sobre todo, de obtener la independencia, pero con medios pacíficos, no violentos, no violentos. Y el que está al lado va a ser Nehru, que va a ser justamente luego que la India logre la independencia, va a ser el primer ministro de la India. Van a participar allí, en esa reunión, 29 nuevos países afroasiáticos, es decir, de África y de Asia, y 5 países externos como observadores. ¿Tá? En esa conferencia se van a plantear algunos puntos interesantes, como por ejemplo, la afirmación de esas independencias que han surgido, de esos países que han surgido, y la afirmación de la igualdad de los pueblos, de la igualdad de los pueblos entre sí. Se va a condenar, a partir de esa conferencia, al colonialismo y se va a plantear una especie de rebelión contra la dominación europea, contra el dominio de las antiguas potencias. También acá se va a plantear por primera vez una idea de neutralidad. Esto es una actitud de neutralidad y de no alineación frente a los dos bloques dominantes de entonces. ¿Cuáles eran los dos bloques dominantes? Recuerdan ustedes, el capitalismo y el comunismo en el marco de la Guerra Fría y en el marco del enfrentamiento entre ambos sistemas. Entonces ahí va a surgir un movimiento que es el movimiento de países no alineados. Esto es una tercera opción al comunismo y al capitalismo. Como haciendo una especie de síntesis de esto, ¿no? Y así podemos pasar a la definición de algunos conceptos que hemos trabajado. El fin del mundo colonial, el fin del colonialismo, el fin de aquel dominio de las potencias europeas de territorios africanos y asiáticos, tiene dos tipos de factores, ¿sí? Para analizar. Por un lado, los factores internos y por otro lado, los factores externos. A nivel externo, decimos que tiene que ver con la debilidad de las potencias europeas, de las antiguas metrópolis, luego de la Segunda Guerra Mundial. Ahí podemos poner también la actitud anticolonialista de Estados Unidos y la URSS, la declaración de la ONU en contra del colonialismo y el surgimiento de ideas justamente que se oponen al dominio colonial. Eso como factores externos. Pero también hay factores internos que se van dando al interior de las antiguas colonias, como las ideologías que van a ir surgiendo ahí a partir de la toma de conciencia de su condición de dominados, las ideologías que promueven la independencia, el nacionalismo y la independencia. Otro elemento que se va a dar también es el crecimiento demográfico, ¿sí? Son poblaciones que van en ascenso, en alto crecimiento demográfico, y la situación de vida del colonizado, de las personas que habitan esas colonias. Esto, este proceso, sobre todo, se va a ir viendo en distintas partes del planeta, ¿no? Pero fundamentalmente lo vamos a ubicar en el África Negra, en el continente africano, como lo vemos ahí. Lo vamos a ver en la parte sudeste asiática, en el sudeste asiático, y también se va a ver en el mundo árabe, fundamentalmente también en los que son algunos países de Medio Oriente. ¿Cuál va a ser la vía para lograr esta independencia? A modo de síntesis. Bueno, el pacifismo, por un lado, pacifismo que implica la no utilización de la violencia. El pacifismo, por ejemplo, promueve la desobediencia, pero no la violencia. La desobediencia por parte de las personas, la desobediencia civil. Ese va a ser uno de los caminos, pacifismo y desobediencia civil. Otro de los caminos, como mencionamos hoy, va a ser el enfrentamiento armado. Se van a formar frente de liberación nacional, por ejemplo en Argelia, ¿tá?
donde ahí la lucha va a ser armada. También se va a dar en la antigua Indochina, ¿sí? Contra los franceses. Entonces, la vía francesa fue más la lucha, mientras que la vía inglesa fue un poco más la negociación, ¿no? Eh, Diplomacia y concesión de independencia, diplomacia a través sobre todo de las colonias británicas, ¿no? Y el resultado de todo este proceso, como dijimos, va a ser, bueno, en tres vías. Por un lado, cuestionar si realmente estos territorios lograron la independencia o cambiaron la forma de dominación. Entonces ahí nosotros mencionamos el concepto de neocolonialismo. Por otro lado, surge esta idea de que estos países nacen pobres, económicamente, y si vemos desde el momento de su nacimiento hasta la actualidad, siguen pobres, ¿tá? Entonces ahí se habla de este término de Alfred Sauvy, generado en 1952, de tercer mundo. Y por otro lado, a raíz de la unión y de la reunión que se dio en Bandung en 1955, ahí hablamos de países no alineados, países que se separan, ¿sí? Y proponen una tercera vía, se separan de, de la idea de dos bloques, comunismo y capitalismo, y proponen una tercera vía. Otro de los resultados va a ser que aproximadamente 1.500 millones de personas nacen a este nuevo mundo, obtienen la independencia, porque es la población que se estima que vivía en estos lugares. Pero estos estados van a nacer con graves problemas, problemas económicos, el empobrecimiento, y otro problema que se va a dar es la inexistencia de sectores preparados para gobernar. Se va a buscar también como vacuna contra ese empobrecimiento, nacionalizar los recursos básicos, ¿no? Nacionalizar las nacientes industrias, nacionalizar la extracción de materias primas, nacionalizar los medios de transporte y promover y estimular justamente la producción nacional. Esto en cuanto a los procesos que se están dando, ¿no? Procesos de descolonización y surgimiento de nuevos estados, que los podemos ubicar perfectamente de la segunda mitad del siglo XX en adelante. Bien, esto ya lo hemos mencionado, este concepto y el proceso de descolonización. Ahí está, fíjense esta imagen, qué interesante, ¿no? Es una imagen que dice mucho, está en clave cómica, ¿verdad? Es en clave humorística, señala el proceso de descolonización. Acá podemos ver un negro africano barriendo el continente, es decir, echando para afuera, fíjense, a los antiguos colonizadores, ¿no? Franceses, ingleses y belgas. Bien, eh, algo que nos mencionamos que nos olvidamos de mencionar, que no mencionamos, ya antes de la Segunda Guerra Mundial, es decir, al final de la Primera Guerra Mundial, el presidente Woodrow Wilson de los Estados Unidos maneja esto, lo que son las ideas del derecho a la de la autodeterminación de los pueblos, ¿está? Como algo importante que se va a retomar luego de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a partir de la formación de la ONU y de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bueno, acá vemos la Asamblea General de la ONU, ¿no? La ONU condenando el colonialismo en 1960, ¿sí? A través de una resolución específica, la resolución 1514. Y lo que vemos acá es también la estrategia a raíz del crecimiento de población de las antiguas colonias,
acá vemos un punto que es interesante, ¿no? Que las colonias eran caras para los imperios también. ¿Por qué? Porque esos imperios habían quedado empobrecidos. Esas metrópolis habían quedado muy maltrechas luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Tá? Entonces, a nivel de beneficios económicos, no era rentable seguir sosteniendo las colonias. Bueno, acá lo vinculamos sobre todo con la Guerra Fría, este, fundamentalmente lo que dijimos hoy, ¿no? Estados Unidos y la URSS, como opuestos a lo que es el colonialismo y el dominio, ¿sí? Este, de esos territorios por parte de otros países, ¿no? La conferencia de Bandung que mencionamos hoy, ¿tá? De 1955, donde ahí participaron, entre otros líderes, Nehru, como dijimos, eh, que va a ser primer ministro de la India, Nasser, Gamal Abdel Nasser, que va a ser también presidente de Egipto, y Sukarno como líder de Indonesia y gran promotor de la independencia de Indonesia, ¿no? Y algunas de los puntos que se trabajan ahí, que aparecen justamente en la declaración, es, bueno, negar a aceptar bases militares de otros países en sus territorios, la idea de solidaridad entre los movimientos independentistas y ayudarse entre sí, la idea del movimiento de países no alineados, es decir, no alinearse ni a un bloque ni al otro, pero también la condena al imperialismo, aquel imperialismo que implicaba la dominación de unos sobre otros. De acá hay una división cronológica en etapas. La primera etapa de la descolonización la ubicamos entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y 1955, esto es hasta la Conferencia de Bandung, sobre todo en Asia y en Oriente Medio, y luego una segunda etapa entre 1955 y 1970, fundamentalmente en territorio africano y algunos restos de territorio asiático, y una última etapa que va desde 1970 hasta la actualidad, básicamente, ¿sí? Porque todavía existen algunos territorios extraterritoriales a los países europeos. Ejemplo, las Malvinas en Argentina, al sur de- del continente americano, y podemos decir que Gibraltar, el Peñón de Gibraltar, en la península ibérica, ¿no? En la península ibérica, en España, también está ocupada por los ingleses. Entonces, estos problemas siguen. El primer continente que se descolonizó después de la Segunda Guerra Mundial, ahí como lo vemos, o que arrancó esto, fue el asiático, ¿no? Sobre todo aquellos dominios y colonias y dominios del Imperio Británico, ¿no? Como vemos ahí. La India como la principal y más extensa, pero también Ceilán, Birmania y Malasia, ¿no? Y ahí vemos las dos modalidades que mencionamos hoy sobre todo, ¿no? El Imperio Británico apostó al diálogo y a los acuerdos, mientras que colonias francesas y los Países Bajos, este, sobre todo en Indochina y en Indonesia, apostaron al enfrentamiento armado y a las guerras contra las colonias. Antes de terminar, vamos a ver algunas de las características generales de lo que es el tercer mundo, ¿no? Surge a partir también de la descolonización por las condiciones que van a atravesar esos estados que van a ser económicamente pobres y subdesarrollados, ¿no? Desempleo, pobreza, hambre, miseria, lo que es bajos ingresos por cabeza, per cápita, grandes desigualdades sociales, gran crecimiento de la población, gran endeudamiento de los estados, endeudamiento público, ¿no? Gran deuda externa, una corrupción elevadísima. Hay como un éxodo rural que se va a ver también en estos nuevos países a la vida independiente, que va a ser el éxodo o traslado de la población del campo a la ciudad.
de manera desordenada, ¿no? No planificada, ¿no? Un desarrollo industrial va a ser escaso y las industrias que funcionen van a estar controladas justamente por empresas multinacionales extranjeras. ¿Tá? Todo esto, sumado a la inestabilidad política que van a tener estos nuevos estados, producto de la descolonización, va a ser un escenario complicado, en el cual se den constantemente por el enfrentamiento de distintos grupos internos entre sí, se va a dar casi constantemente la violación de los derechos humanos, ¿no? No solo por la falta de recursos alimenticios, agua, sino también por el surgimiento de guerrillas cuyos soldados son niños muchas veces, y eso lo hemos visto en innumerables documentales. Y el intercambio comercial que se va a dar con los otros países, generalmente con las antiguas potencias, va a ser un, un intercambio asimétrico, va a ser un intercambio que va a perjudicar justamente a estos países. ¿Por qué? Porque siempre va a estar el tema de la dependencia económica, la dependencia tecnológica y esta idea de neocolonialismo que vimos hoy que es mantener el dominio, pero ya no de manera territorial, física, y política, sino que las antiguas potencias buscan mantener el dominio bajo el control de las economías y de los recursos. Por lo tanto, el nivel de vida en estos territorios va a ser malo, bajo nivel de vida, baja calidad de vida en la población, infraestructuras deficientes en todo sentido, gran nivel de analfabetismo, ¿sí? Y bueno, muy bajo nivel de consumo, ¿no? Y de consumo, bajo nivel de inversión, bajo nivel de educación, bajo nivel en desarrollo e investigación. Esto es, digamos, como la síntesis